Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El linde que no te suelta. Me llamo Verónica Saldaña, tengo 44 años y soy contadora en una empacadora de frutas en Querétaro. Llevo una vida normal, con horarios, facturas y el tipo de problemas que se resuelven con una llamada o una firma. No busco emociones, no persigo historias, y hasta 2019 me reía de todo lo que sonara a espantan. Escribo esto porque necesito dejar registro. Desde noviembre de ese año, mi memoria ya no se siente mía. La herencia llegó por un notario de Durango. Mi padrino, a quien casi no traté, murió y me dejó un predio en la sierra, cerca de un pueblo llamado Santa Gertrudis del Llano. Mi primer impulso fue venderlo sin ir, pero el título tenía un detalle: el lindero norte no coincidía con el registro reciente. Faltaba una firma local, y el croquis mencionaba una construcción vieja pegada al terreno. El notario insistió en que lo más rápido era presentarme en la presidencia municipal, ubicar la mojonera y asentar todo en un acta. Yo acepté porque pensé que sería un trámite incómodo, no una marca. Tomé 2 días libres y manejé hasta el pueblo. El asfalto se acabó y el coche se llenó de polvo en la terracería. A los lados vi cercas, mezquites y portones con nombres pintados. Santa Gertrudis era pequeño: plaza, iglesia y un edificio bajo que hacía de presidencia. Me quedé en una casa que rentaba cuartos. La dueña, doña Irma, me dio una habitación limpia y una advertencia sin detalles: que no me acercara al arroyo al caer la tarde. En la tienda de la plaza, mientras compraba agua, el tendero vio mis papeles y me preguntó si iba por lo del canal. No esperó respuesta, solo dijo que no me entretuviera. 2 mujeres cerca bajaron la voz al oírlo. En la mañana siguiente me atendió Efraín, el encargado de asuntos agrarios, un hombre de sombrero y manos ásperas. Revisó mis documentos con una paciencia que me desesperó. Luego me dijo que el problema estaba en la casa de máquinas, una estructura abandonada que aparecía en mapas viejos como parte de una hacienda, pero en los nuevos figuraba como terreno comunal. Mi predio, según el título de mi padrino, topaba con uno de sus muros. La mojonera del lindero norte era una piedra con una cruz tallada, semienterrada junto a esa base. Había que verla, tomar evidencia y firmar. Efraín propuso ir ese mismo día. Salimos en su camioneta y, tras un rato, seguimos a pie. El aire olía a hierba quemada y a fruta pasada, un dulzor agrio que se pegaba al paladar. El terreno subía y bajaba entre espinas. Los insectos zumbaban y, de pronto, todo se callaba, como si alguien bajara un interruptor. Camino a la casa de máquinas noté que Efraín evitaba pisar el cauce seco, como si todavía tuviera corriente. La estructura, ya de cerca, tenía señales raras: piedras acomodadas en una esquina y el piso con franjas de tierra compacta, como si algo pesado hubiera sido arrastrado siempre por el mismo trayecto. Nada de eso lo menciona un mapa. La casa de máquinas apareció detrás de unos álamos. Era un bloque de piedra y ladrillo, con ventanas altas, tubería tirada y un canal seco que bajaba del monte. Me sorprendió el tamaño: no era un cuartito, era un cuarto enorme, pensado para ruido y trabajo. Efraín se detuvo a unos 30 metros, sin acercarse más. Señaló la esquina del muro: la mojonera estaba ahí, pegada a la base, y añadió que si yo quería la foto fuera sola, porque él no pasaría de ese punto. Le pregunté por qué, y tardó en responder, midiendo la frase: allí se oyen cosas y, a veces, se siente que te jalan. No sonó a cuento. Yo pensé en perros, en víboras, en gente escondida. Necesitaba terminar y regresar. Caminé sola. Cerca del muro, el aire se sentía más frío, y el olor cambió a humedad guardada, piedra mojada por años y ese mismo dulzor agrio, concentrado. Encontré la piedra de inmediato, una cruz gastada bajo tierra. Saqué el teléfono y me agaché para encuadrar la marca junto al muro.
La sombra me tapaba la luz, así que me moví un poco, quedando a un paso de una abertura sin puerta. Adentro solo había oscuridad y piezas metálicas, quietas. No entré. Me incliné lo mínimo. Entonces escuché algo pequeño, como pasos descalzos sobre piedra. Me quedé inmóvil. El sonido se detuvo y, enseguida, una risa breve, finita, salió desde adentro, tan cerca que me tensó la nuca. Por reflejo grité el nombre de Efraín. No respondió. Tomé aire, me obligué a no hacer el ridículo y apreté el botón de la cámara. La pantalla parpadeó, la imagen salió movida, como si algo hubiese cruzado frente al lente. Iba a intentar otra toma cuando el teléfono se apagó de golpe, con batería que minutos antes estaba alta. En ese instante me sujetaron el tobillo izquierdo. No fue un roce. Fue un cierre firme alrededor de la bota, una mano pequeña con una fuerza imposible. Miré hacia abajo. No había nada. Solo polvo, mi pie y la mojonera. Intenté levantar la pierna y no pude. Tiré hacia atrás y el agarre apretó más, como si los dedos se hundieran a través del cuero. Me agaché para tocar y mi mano encontró aire, pero la presión seguía, exacta, inteligente. Un escalofrío me subió por la pantorrilla, y desde dentro llegó un golpe metálico lento, como una máquina queriendo arrancar sin agua. La abertura parecía tragarse la luz. Jalé con todo el cuerpo. No se dio. Volví a jalar y caí de espaldas entre la maleza. En cuanto mi espalda tocó el suelo, el agarre desapareció, sin transición, como si jamás hubiera existido. Me quedé un segundo mirando la entrada. Cerca de la mojonera vi huellas pequeñas, en círculo, hundidas demasiado profundo para su tamaño. Me levanté y corrí hasta donde estaba Efraín. Tropecé, me llené de espinas, pero no volteé. Él me miró de arriba abajo, como si confirmara algo, y preguntó si la había visto. Asentí y solo pedí que nos fuéramos. Regresamos sin hablar. En la presidencia firmé lo que me puso enfrente. No discutí nada. En la casa de doña Irma me quité la bota y revisé el tobillo, ni marca ni moretón. Aún así sentía un ardor interno, como una liga apretada bajo la piel. Ya en la presidencia, mientras sellaba mis hojas, Efraín dijo sin mirarme que ese cuarto se construyó para jalar agua al potrero, y que una noche de lluvia el motor se atoró. 2 hombres entraron a destrabarlo y no salieron hasta que amaneció. Los encontraron vivos, pero con la mirada perdida, y desde entonces nadie volvió a trabajar allí. Esa noche dejé la luz encendida. Cerca de la madrugada oí en el patio pasos diminutos arrastrando tierra, dando vueltas, deteniéndose justo bajo mi ventana. Luego algo tocó la pared, 3 veces, suave, paciente. Me quedé inmóvil, contando mi respiración. No abrí, no hablé, no miré. La madrugada de los pasos terminó con esos 3 golpes suaves, y luego un roce lento, de abajo hacia arriba, repitiéndose, como si contara. Al amanecer, el patio estaba vacío. En la tierra húmeda del lavadero vi las huellas pequeñas que daban la vuelta por mi ventana. Me fui de inmediato. Al pasar junto al arroyo vi una bota vieja atorada entre piedras, del mismo lado de mi tobillo, y sentí náusea. En el cuarto, al conectar el teléfono, encendió como si nada. Revisé la galería, había una foto que yo no recordaba tomar, la mojonera desde arriba y, junto a mi bota, una marca alargada en la tierra, como una palma sin dedos. La imagen desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. Entregué los papeles al notario, acepté la primera oferta por el predio y pedí que no me llamaran más. No volví a Santa Gertrudis del Llano ni pregunté por la casa de máquinas. A veces, en la empacadora, cuando camino entre pasillos fríos y el aire se queda quieto, siento el mismo cierre breve en la pierna, la misma presión infantil, la misma fuerza sin cuerpo. Me detengo, respiro y me digo que estoy lejos, que todo fue cansancio y sugestión. Pero en ese segundo exacto, antes de que el movimiento vuelva, me parece ver en el piso limpio una marca mínima, como el inicio de una huella que no debería estar ahí.
Desde entonces, ya no pienso en fantasmas, pienso en sitios que registran a quien se acerca, y en linderos que no se conforman con quedar en un papel. La espalda que me siguió. Esto que voy a contar pasó en 2016, al norte de Durango, en un rancho que casi no aparece en los mapas, pegado a una sierra baja donde el viento trae olor a pino y a tierra mojada aunque no haya llovido en semanas. Yo vivía en la ciudad y mi vida era de oficina, tráfico, ruido. Lo único de campo que conocía era lo que mi padrino Eusebio contaba en las reuniones, cuando se quedaba viendo a un punto fijo como si allá, lejos, todavía estuviera la misma vereda de su infancia. Eusebio murió en Gómez Palacio, rápido y sin drama, de esos finales que no te dejan frases ni despedidas. No tuvo hijos. Mi mamá, por ser su prima, se encargó de papeles y, como yo era el único con tiempo, me tocó ir al rancho a cerrar la casa, revisar el terreno y decidir si se vendía. No era herencia de dinero, era herencia de polvo, cercas caídas y un nombre en un acta. Llegué un miércoles, después de manejar horas por carretera y luego meterme por una terracería que parecía hecha para cansar a la gente y convencerla de darse la vuelta. El rancho se llamaba San Isidro de Abajo, pero no era un pueblo como tal, eran unas cuantas casas separadas, una tienda con báscula vieja y una capillita con una campana que ya casi no sonaba. La casa de mi padrino quedaba apartada, a un buen tramo de los demás, en la orilla de una planicie que termina en una lomita pelona, lisa como un lomo de animal, con dos piedras grandes arriba que desde lejos parecen asientos. La casa era de adobe, de 2 cuartos abajo y un altillo arriba, con un corredor de madera que crujía antes de que lo pisaras, como si se quejara por anticipado. Estaba cerrada desde hacía años. Adentro olía a guardado, a jabón antiguo, a madera reseca, y había un frío que no tenía lógica. Afuera el sol pegaba duro y aún así, en cuanto cerré la puerta, se me erizó la piel como si hubiera entrado a una sombra demasiado profunda. Me dije que era la humedad, que las casas viejas guardan el aire como guardan los secretos, y me puse a trabajar. Barrí, abrí ventanas, saqué cosas que no servían, cajas de latas, revistas viejas, trapos con olor a alcanfor. En un cajón encontré llaves amarradas con un mecate y un cuaderno grueso, de pasta negra, con el nombre de mi padrino escrito con letra apretada. No lo abrí al momento. Lo metí en la mochila por costumbre, como quien guarda un documento y ya. Al caer la tarde fui a la tienda a comprar agua y algo de comer. La dueña era una señora que todos llamaban Doña Meche. Tenía el pelo recogido, manos de trabajo y una mirada de esas que no se distraen. Me reconoció de inmediato, como si el rancho todavía estuviera lleno de gente y los rostros fueran lista corta. «Usted es el ahijado de Eusebio», dijo, más afirmación que pregunta. Asentí. Ella envolvió mis cosas sin prisa. Antes de irme, me soltó un consejo sin levantar la voz, como quien no quiere que hasta las paredes lo oigan, que no me quedara afuera cuando se acabara la luz, que no caminara hasta la lomita, que si escuchaba la campana de la capilla a deshoras no saliera a ver quién anda jugando. No pregunté mucho, pero me dio ese malestar que te da cuando alguien habla de algo que para ellos es normal y para ti es imposible. Regresé con el cielo ya en tonos apagados. Desde el corredor vi la planicie oscura, vi la lomita recortada contra el último brillo del día, y ahí fue cuando lo noté, en la cima, entre las 2 piedras, había una figura de pie. No sé cuánto tiempo llevaba allí. Era alta, muy quieta, y estaba de espaldas a mi casa. No era el típico vecino curioseando, estaba demasiado lejos para eso y, aún así, se sentía como si estuviera cerca. Llevaba algo largo, como un gabán o una capa que le caía hasta los tobillos. El viento movía el pasto seco de la loma, pero esa tela no se movía nada. Me quedé mirándolo con el agua en la mano, esperando ver el gesto mínimo de una persona viva, acomodarse, rascarse, cambiar el peso del cuerpo. Nada. Una inmovilidad total, de esas que no se ven ni en los maniquíes. Me metí a la casa y cené sin hambre. No quería asomarme otra vez,
pero cada que pasaba por la ventana, mis ojos se iban solos hacia la lomita. La figura seguía igual, como clavada al lugar. Con el último resto de luz, por fin desapareció, no bajando, no caminando, simplemente dejó de estar. Parpadeé varias veces, me acerqué al vidrio, busqué con cuidado. Nada. Solo la loma, el pasto y las piedras. Esa noche dormí mal. La casa hacía ruidos, sí, pero no los ruidos normales, había un crujido abajo, como si alguien pisara despacio el piso de madera. A ratos, el frío se metía como una mano por debajo de la cobija. A ratos, era el silencio el que pesaba, un silencio tan lleno que parecía tener textura. A eso de las 3 de la mañana me desperté con una sensación clara, alguien estaba despierto conmigo. Me quedé inmóvil, escuchando. Desde el corredor llegó un sonido leve, insistente, como uñas tocando madera, tac, tac, tac. No era golpe fuerte, era más bien un llamado paciente. Después, un arrastre suave, como si algo rígido rozara el suelo. Quise convencerme de que era una rama, un animal, el aire empujando una puerta mal cerrada. Me levanté, prendí el foco, y la luz amarilla hizo que la casa se viera más vieja y más sola. Bajé con el celular en la mano como si eso sirviera de algo. Todo estaba cerrado. El corredor estaba vacío. Me asomé por la rendija de la puerta y vi la oscuridad del patio, inmóvil. El frío no era de noche serrana, era distinto, seco, como si la temperatura no viniera de afuera sino de una presencia. Me regresé a la cama sin entender. Intenté rezar, intenté contar respiraciones. Dormité a tirones hasta que aclaró. En la mañana, con el cielo todavía gris, me hice café y me obligué a asomarme por la ventana. La lomita estaba ahí, en la cima, la figura estaba otra vez, de espaldas, exactamente en el mismo lugar, como si no hubiera pasado el tiempo. El mismo largo de la tela, la misma rigidez del cuerpo, el mismo desafío silencioso de no voltearse. Me dio coraje. No miedo todavía, coraje de que algo pudiera instalarse en tu vista como una espina. A mediodía, mientras revisaba papeles en la mesa, abrí por fin el cuaderno de pasta negra. Era un registro de cosas del rancho, fechas de arreglos, compras de alambre, cuentas de maíz, apuntes de lluvia. Entre esas páginas comunes, encontré algo que me hizo sentir que el suelo se inclinaba. Al final, había una lista de nombres y años, escritos con otra tinta, como si fueran apuntes de otra vida. Cada nombre tenía una fecha y una sola palabra al lado, miró. Reconocí el nombre de Eusebio, con un año de la década pasada. Reconocí un par de apellidos del rumbo. Y, en la última línea, estaba mi nombre completo, con la fecha de ese mismo día. Cerré el cuaderno de golpe. Me reí, una risa corta, sin alegría, pensando que era una broma vieja, alguna superstición que mi padrino anotó por loco o por aburrimiento. Pero la risa se me murió rápido, porque en ese momento sentí una certeza rara, no era un cuaderno para recordar, era un cuaderno para marcar. Decidí irme ese mismo día. Metí ropa y papeles a la camioneta, amarré bien la puerta principal, revisé que no dejara nada importante. Justo cuando estaba por subirme, escuché la campana de la capilla. No sonó como cuando la tocan para misa. Sonó sola, una vez, seca, como un aviso. Me quedé parado, con la mano en la puerta, mirando hacia donde debía verse la capilla a lo lejos, y entonces noté algo que me heló más que la madrugada, la figura ya no estaba en la cima. Estaba en el patio. No frente a mí, no al centro, sino cerca del corredor, como si siempre hubiera estado ahí y yo apenas lo alcanzara a aceptar. Seguía de espaldas. La tela larga llegaba al piso y no se movía. Era una presencia sin apuro, pero con intención, como si la casa la reconociera y yo fuera el invitado. Se me fue el aire. Quise gritar, pero el sonido se quedó atrapado en la garganta. Retrocedí un paso, luego otro, sin quitarle la vista a esa espalda inmóvil.
No quería mirar su cara, y al mismo tiempo sentía que si no lo hacía, algo dentro de mí se iba a quebrar de pura anticipación. En la sala, sobre el ropero, vi un espejo antiguo de mi padrino, con el marco despintado. No sé por qué lo agarré. Fue instinto, como cuando usas una llave para no tocar una cosa con la mano. Lo levanté temblando y lo puse a la altura del pecho, apuntando hacia el patio, para ver sin ver directo. En el espejo apareció la espalda, la tela, el borde del corredor y, donde debería estar la nuca, el reflejo mostraba un giro imposible, lento, como si el cuello no fuera cuello sino una bisagra vieja. No escuché crujido, lo sentí en los dientes, en la cabeza. En el espejo, la cara se acomodó para mirarme. No voy a describirla con detalles exagerados porque lo peor no fue como era, sino lo que provocó, una sensación de que esa mirada no se quedaba en mis ojos, que se metía más adentro, como si revisara recuerdos, como si buscara una puerta. Me ardieron las manos por sostener el espejo. Lo solté y cayó al piso sin romperse, como si ni eso mereciera esfuerzo. La figura no avanzó corriendo. No hizo nada teatral. Solo cambió su posición un poquito, lo suficiente para que yo entendiera que podía estar donde quisiera sin gastar tiempo. Sentí otra vez ese tac, 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 ahora más cerca, como si viniera desde adentro de la casa, no del corredor. La campana sonó otra vez, una sola vez, y el aire se volvió espeso. Me subí a la camioneta sin cerrar con llave. Arranqué y salí por la terracería levantando polvo, sin mirar por el retrovisor al principio, porque estaba seguro de que si miraba iba a verla ahí, detrás, de pie sobre la caja, de espaldas, como una burla. A los pocos kilómetros me atreví a mirar. No había nada. Solo el camino, la sierra y el cielo claro. Aún así, la presión en el pecho no aflojaba. Esa misma noche llegué a mi departamento en la ciudad. Me bañé largo, como si el agua pudiera despegarme algo. Dejé la mochila en una silla sin abrirla. Me acosté con la luz prendida y, aún con el ruido de la calle, me desperté otra vez a la misma hora. No escuché pasos. No escuché campana. Lo que sentí fue esa presencia exacta, esa certeza pesada. Abrí los ojos y, en el reflejo oscuro de la pantalla apagada del televisor, vi una silueta alta en la esquina del cuarto, con algo largo tocando el piso, de espaldas a mí. Me incorporé despacio, con un cuidado ridículo, como si el movimiento pudiera empeorar todo. Prendí la lámpara. La esquina estaba vacía. Pero en la silla, sobre la mochila, estaba el cuaderno de pasta negra, abierto en la última página, como si alguien lo hubiera consultado. Mi nombre seguía ahí, con la fecha del rancho. Debajo, con la misma letra apretada, había una dirección, la mía, escrita completa, con colonia y número, y una palabra que no era de mi padrino, porque yo conocía su manera de escribir. Decía, miró. Desde entonces, evito reflejos sin darme cuenta. No me paro frente a ventanas de noche. A veces, cuando apago la luz y queda un brillo mínimo en algún vidrio, siento el impulso de revisar si hay una espalda quieta en alguna esquina. Y lo peor es que, cuando vuelvo a pensar en aquella lomita pelona y en las dos piedras arriba, entiendo algo que en el rancho nadie te explica con frases. No se trata de que tú veas algo extraño, se trata de que, en el momento en que lo miras, ya dejaste una puerta abierta. Una puerta que no se ve, pero que se siente cada vez que el mundo se queda en silencio y el aire, por un instante, parece esperar contigo. La boca que camina. Nunca había escrito aquí. Me la paso leyendo lo que otros cuentan, esas cosas que no tienen explicación, y siempre termino pensando que la mitad es exageración. Hoy ya no puedo sostener esa idea. Necesito dejarlo en algún lado por si un día me despierto y no puedo explicarme ni a mí mismo lo que me está pasando. Mi familia materna viene de un rancho metido en la sierra de Durango, rumbo al Espinazo del Diablo. Le decimos La Tinaja. Yo crecí en Torreón, con ruido y luz toda la noche,
pero de niño me mandaban allá cada verano para que no se te olvide de dónde vienes. En la tinaja vive mi tío Ramiro, hermano de mi mamá. Antes era el que hacía reír a todos, cantaba, contaba chistes, se metía al monte y regresaba con leña o con historias. Eso se terminó en septiembre de 2006. Se fue con 2 amigos a buscar una res que se les había ido barranca arriba. Salieron por la tarde y no volvieron esa noche. Los buscaron con lámparas, con perros y con hombres que conocen cada piedra. Al segundo día apareció mi tío, solo, empapado y con la mirada fija. De los otros 2 no hubo rastro. A nosotros nos dijeron que se cayó, que se golpeó, que el susto le apagó la lengua. El doctor del pueblo habló de nervios, de trauma. En el rancho, los viejos no hablaban de caídas. Decían, lo tocó la boca. No era un apodo, era un lugar del que nadie quería hablar. Yo crecí oyendo esa leyenda como se oyen todas las leyendas, con risa nerviosa. Decían que, cuando el aire se queda quieto, se escucha un silbido grave saliendo de la sierra, no como viento entre ramas, sino como si la piedra respirara. Si lo sigues, encuentras una entrada estrecha, una hendidura oscura que suelta aire frío. La trampa era simple, te das la vuelta un segundo y, al mirar otra vez, la entrada ya no está, en su lugar hay roca lisa, y el mismo silbido aparece más lejos, como si caminara. Mi tío Ramiro se volvió la prueba sentada en el porche. Desde 2006 no pronunció una palabra. No estaba ido, entendía todo, ayudaba en lo simple, pero su boca se quedaba cerrada. A veces soltaba un silbido bajo desde la garganta, corto, áspero, como un intento de hablar con un idioma que no existe. Mi abuela decía que era aire atorado. Yo aprendí a no preguntar. En febrero de 2023 regresé a la tinaja porque mi abuela enfermó y había que turnarse. La segunda noche, ya tarde, escuché el silbido. Empezó suave, como un motor distante, y luego se acomodó en un tono grave, lento, con una cadencia exacta. Salí al patio pensando que era una corriente. No había viento. Los pinos estaban quietos. El cielo parecía pegado a los cerros. Vi a Ramiro sentado en la oscuridad, despierto, mirando hacia donde yo miraba, como si lo hubiera estado esperando. Al día siguiente se lo mencioné a mi primo Saúl, que sí creció en el rancho. No se rió. Me dijo que llevaba días oyéndose más cerca, que algunos perros aullaban sin motivo, que la gente evitaba subir a cortar leña. Yo, por terco, sentí la necesidad de comprobar, de ponerle forma a ese miedo. Le insistí en subir de día, nomás a ver, sin meternos. Saúl aceptó por cansancio. Subimos un martes temprano con agua, machete y una cinta amarilla para marcar el camino. La sierra allá es seca y traicionera, piedras que ruedan, espinas, polvo que se mete en la nariz. Al principio se oían aves. Luego el monte se fue quedando mudo, como si alguien cerrara una puerta. El silbido apareció entre ese silencio, cambiando de dirección, haciéndose sentir en el pecho más que en los oídos. Llegamos a una pared de roca con grietas negras. A ras del suelo, entre 2 bloques, había una entrada angosta. De ahí salía aire frío, imposible en ese calor, olía a tierra vieja y a metal. Me acerqué con la lámpara del celular y la luz parecía tragada. En cuanto me asomé, el silbido se cortó. El silencio se volvió total. Sentí una tensión encima de mí, pesada, y di un paso atrás por instinto. Saúl me jaló de la manga y empezamos a bajar. A los pocos minutos vimos la cinta amarilla colgando de una rama, más abajo, ondeando despacio. Me detuve en seco. La cinta había estado en mi mochila. Metí la mano. No estaba. Saúl me vio con la cara blanca. Bajamos rápido, sin correr, como si correr fuera admitir que nos estaban siguiendo. Esa noche, ya en el patio, los perros no quisieron acercarse a la cerca que da al monte. Se quedaron pegados a las sillas, con la cola baja, oliendo el aire como si algo los vigilara. Mi abuela trazó una línea de sal en el umbral. Ramiro no se movió,
solo miraba la sierra y soltaba, de vez en cuando, su silbido de garganta. Esa tarde no pude soltar la idea. Volvimos al amanecer para confirmar que no era imaginación. Antes de subir, Saúl pasó por la tienda de don Filemón, el más viejo del rancho. No nos dio sermón, apenas vio las manos raspadas y negó despacio. Dijo una sola frase, que la sierra cobra por la curiosidad. Subimos a la pared de roca y el monte volvió a apagarse desde lejos, como si el silencio nos estuviera esperando. El silbido esta vez no venía de la entrada angosta. Vino de arriba, fuerte, vibrando. Levanté la vista y vi, varios metros más alto, una abertura redonda en la roca. El aire salía de ahí como de refrigerador. No sé cómo subimos. Recuerdo mis manos raspándose con la piedra y la garganta seca. Llegamos a una repisa estrecha. A un lado crecía un matorral seco. Amarré la cinta amarilla ahí, apretando el nudo hasta que me ardieron los dedos. Me alejé un paso del borde. El silbido se apagó de golpe. El silencio me zumbó en la cabeza. La abertura era una oscuridad sin fondo, y tuve la certeza de que, si me inclinaba, algo dentro iba a aprender mi nombre. Bajamos. Cuando mis botas tocaron el suelo, volteé para ver la repisa, la abertura, el matorral con la cinta. La pared era lisa. No había repisa. No había nada. Pasé la palma por la roca caliente, buscando una marca. Sólida, continua, como si nos hubiéramos inventado la subida. Entonces el silbido comenzó detrás de nosotros, hacia el camino por donde veníamos. Nos giramos despacio. A unos 50 metros había una entrada grande, a nivel del suelo, negra, como la boca de un túnel recién abierto. En una rama junto a esa entrada colgaba mi cinta amarilla, moviéndose apenas. Corrimos. No recuerdo el orden de las caídas, solo el terror de sentir el sonido metido en el pecho, cambiando de lugar, como si se acomodara adentro. Llegamos al rancho con las manos raspadas y el aliento roto. Mi abuela nos vio y cerró la puerta sin preguntar. Ramiro estaba sentado en el porche. Nos miró con algo que nunca le había visto, reconocimiento. Quise decirle se movió, quise pedirle una confirmación, pero mi voz salió rara, más grave, como si se me hubiera llenado la garganta de polvo. Me entró pánico. Ramiro abrió la boca y soltó su silbido de garganta, lento, exacto, igual al de la sierra. Esa madrugada me despertó el mismo sonido, pero ya no venía del cerro. Parecía dar vueltas alrededor de la casa, pegado a la ventana y luego debajo del piso, como si buscara por dónde entrar. Al amanecer encontré la cinta amarilla en el patio, hecha un nudo apretado. La guardé en la bolsa sin decir nada. Me fui de la tinaja 2 días después con una excusa de trabajo. Pensé que, lejos de la sierra, el sonido se quedaría allá, pegado a sus piedras. No se quedó. En la ciudad, cuando todo por fin se calla, el silbido vuelve. A veces nace en el baño, a veces en la ventana cerrada, a veces en la pared detrás de la cama. Si me levanto a buscarlo, cambia de lugar. Si prendo la luz, se apaga unos segundos y regresa más lento, como si midiera mi paciencia. He intentado grabarlo y el celular solo capta un ruido plano. Lo peor es que algunos días, cuando hablo mucho, siento mi voz caer hacia ese tono grave que no era mío. Siento la garganta cansada, como si hubiera soplado horas. Y me da miedo despertar una mañana, abrir la boca, y que lo único que salga sea ese silbido que no se parece a ninguna palabra, pero que suena, cada vez más, como si estuviera diciendo mi nombre. La noria te sigue. Esto me pasó en noviembre de 2021, cuando acepté un trabajo temporal en la Sierra de Durango. Me contrataban por semanas para arreglar plantas de luz y bombas en ranchos donde no hay más que monte. Esa vez el encargo era en un rancho al que le decían La Noria, nombre que venía de un pueblo viejo, de esos que en la región llaman pueblo maldito, abandonado desde hace décadas. No era sitio de turismo,
la gente solo decía que el camino tenía mañas. Fui con Sergio, un compañero que manejaba mejor que yo en terracería. Para llegar había que salirse de la carretera y meterse por casi 20 kilómetros de piedra suelta, curvas cerradas y subidas que te obligaban a ir en primera. De día ya imponía respeto, de noche la sierra es una pared negra, sin luna y sin una luz que te ubique. Los primeros días bajamos temprano por diésel y refacciones, siempre regresando antes del ocaso. El tercer día se nos complicó, la pieza del regulador no servía y nos mandaron hasta Santiago Papasquiaro por otra. Entre la vuelta y la espera, cuando por fin tomamos la terracería de regreso, el tablero marcaba las 11:30. Sergio manejaba una Nissan Estaquitas blanca, golpeada de las puertas pero aguantadora. Yo iba de copiloto, con la ventana apenas abierta para no dormirme. El motor sonaba parejo y la grava pegaba en el chasis como granizo seco. Luego vino esa sensación de que el aire se volvía más pesado. Sergio dejó de tararear y bajó la velocidad. A lo lejos, en el recto más largo, vi una figura caminando por la orilla. No era animal ni reflejo, era alguien, despacio, pegado al borde. Pensé en un vaquero con la troca descompuesta. Cuando nos acercamos entendí que no cuadraba. Era una mujer, delgada y encorvada, con un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza y parte del rostro. Traía un vestido largo y las manos juntas al pecho. Lo que me clavó el frío fue ver los pies, desnudos, manchados de tierra húmeda. No había casas en kilómetros y aún así caminaba como si supiera a dónde iba. Pasamos junto a ella a menos de 1 metro. No levantó la cara ni volteó. La tela del rebozo no se movía con el viento. Vi su perfil, piel pálida, mojada, la boca apretada. Volteé al retrovisor para confirmarla atrás y el cuerpo me reaccionó antes que la cabeza. La silueta no se alejaba. Seguía pegada a la luz, como si los faros la trajeran amarrada. Parpadeé y la imagen brincó, igual que una falla de video. En ese mismo segundo el motor tosió y se apagó. La troca quedó muerta en medio del recto, con el monte a los lados como una boca cerrada. Sergio giró la llave 2 veces. Nada. En el silencio se oía el metal enfriándose y el viento en las ramas. El olor que entró por la ventana no era de bosque, era de agua estancada y humo viejo, como un fogón apagado. No quise mirar hacia afuera, hasta que sonó un golpe suave en la caja. 1, 2, 3, como uñas sobre lámina. Luego otro, más cerca de la cabina, como si alguien se pegara al costado. Sergio me miró, no hizo falta hablar. A la tercera vuelta de la llave el motor encendió de golpe. Sergio metió primera y avanzó. Yo miré al retrovisor y sentí que el estómago se me hacía pequeño. La mujer ya no estaba en la orilla. Estaba parada detrás, en medio del camino, mirando hacia nosotros. El rebozo le colgaba recto. No corría, no caminaba, solo estaba ahí, y aún así parecía acercarse. El resto del trayecto lo hicimos en un silencio duro. Sergio apretaba los dientes y yo no quitaba la vista del camino. En una bajada, los faros alumbraron algo que cruzó rápido y el golpe de aire nos sacudió la cabina. La radio, que ahí nunca agarra nada, soltó por segundos un canto viejo y luego se fue a puro chisporroteo. Miré el reloj del tablero y lo vi brincar 1 minuto, como si alguien lo hubiera tocado. Cuando por fin vimos el portón, el frío ya era otro y el monte olía a humedad reciente. Sergio estacionó sin apagar el motor. Al rodear la troca noté algo en la caja, una línea de lodo fresco, delgada, como si alguien hubiera apoyado la planta del pie y arrastrado. Llegamos al rancho con el corazón alto. Lo primero que noté fue que los perros no salieron. Metimos la refacción a la bodega y nos fuimos a la casa de adobe. Encendimos una lámpara de gasolina porque la planta no estaba conectada y ese círculo de luz nos hizo sentir menos vulnerables. En el piso, sobre el polvo, estaban las huellas. Pies pequeños, mojados, marcados con claridad, entrando desde la puerta y yéndose hacia el pasillo. Afuera no había charcos.
Seguimos el rastro con la lámpara. Llegaba al cuarto, daba la vuelta junto a mi cama y ahí se cortaba, como si alguien se hubiera detenido y luego se hubiera levantado al aire. Antes de dormir revisé la puerta y puse una silla atravesada, más por necesidad que por utilidad. Salí al patio con la lámpara. El rancho estaba callado. Alumbré hacia el corral y vi las reses paradas, todas mirando hacia la dirección del camino, como si esperaran que algo llegara. Regresé sin mirar a los lados. Esa madrugada dormí vestido, con las botas puestas. A ratos oía pasos afuera, lentos, sin prisa. Me levanté y no vi a nadie. La flama de la lámpara bajaba sola por segundos y luego volvía, dejándome con la piel erizada. Al día siguiente llegó don Ciriaco, el vaquero más viejo. Le contamos lo del motor y lo de las huellas, sin adornos. Él nos escuchó serio y preguntó si la mujer llevaba los pies desnudos. Cuando asentimos, su cara no mostró sorpresa, mostró cansancio. Nos habló del pueblo viejo. Dijo que antes había casas y una capilla, y que en una temporada se murió gente a montones. Como el panteón quedaba lejos, empezaron a enterrar a los suyos junto a la vereda, marcando con piedras planas. Luego hubo pleitos por una mina y la gente se fue. Las marcas quedaron, y el camino se hizo encima de ellas. Don Ciriaco nos dio 3 consejos simples: no recoger a nadie, no seguir luces en el monte y no detenernos en el recto, aunque el vehículo fallara. Trabajamos 2 días más y todo pareció normal, hasta que nos faltó aceite y tuvimos que bajar otra vez. Salimos con tiempo, pero al volver la sierra ya estaba sin luz. En el recto, el motor volvió a jalonear. Yo miré fijo al camino, esperando verla en la orilla. Estaba en el centro, quieta, como clavada. Esta vez traía un bulto pequeño envuelto en tela, pegado al pecho. Sergio frenó y la troca patinó en la grava. Nos quedamos a unos 5 metros. La mujer levantó la cara. Era una cara normal, pero sin gesto humano, con los ojos abiertos de más, sin parpadear. No había enojo ni tristeza, solo una atención fija. Levantó el bulto un poco, como si lo ofreciera. En ese momento el viento cambió, llegó un olor fuerte a tierra removida, y se oyó a lo lejos un tronido seco, como cuando un cerro se suelta. Sergio metió reversa. Retrocedimos hasta que la curva nos tapó la vista, luego dimos vuelta y regresamos hacia la carretera. A los pocos minutos se oyó detrás un estruendo que hizo vibrar el volante. Un tramo del cerro se vino abajo justo en el recto. Piedras y tierra taparon el camino donde habíamos estado parados. Nos detuvimos más adelante y nos quedamos dentro de la cabina, oyendo la llovizna empezar a caer. Nadie lo dijo, pero los dos pensamos lo mismo: si no nos hubiéramos detenido, el derrumbe nos agarraba de frente. Dormimos en el pueblo. Al amanecer volvimos con una máquina para abrir paso. Cuando por fin cruzamos, don Ciriaco nos esperaba en el portón. Nos llevó a un borde donde el camino viejo se perdía entre maleza. Ahí, medio hundidas, había piedras planas acomodadas como marcas antiguas. En una, ennegrecida por el tiempo, alcanzamos a leer un nombre y una fecha, como si alguien hubiera querido que no se olvidara. Ese mismo día empacamos. El patrón se molestó y dijo que en la sierra pasan cosas. Yo no supe explicarle que el miedo no fue ver a una mujer en la noche, el miedo fue sentir que el camino tiene memoria, y que esa memoria sabe detenerte, tocarte, seguirte. Regresé a mi casa decidido a no pensar en eso. 2 semanas después, una madrugada, vi el piso del pasillo. Había huellas mojadas de pies pequeños, marcadas sobre el polvo, caminando hacia mi cuarto. No había llovido. Seguí el rastro. Llegaba junto a mi cama y se cortaba, igual que en la noria. Desde entonces evito las terracerías cuando cae la noche. Y cada vez que escucho grava bajo las llantas, siento que la sierra me mira de vuelta. Me quitaron el reflejo.
Lo dejo escrito porque hay cosas que, si no se ponen en papel, se van como el humo del ocote. Fue en 1998, en un rancho de la Sierra de Durango, cerca de un pueblo chico al que le dicen San Miguel del Encino. Allá la noche cae temprano y el monte se queda como escuchando. Yo me llamo Leandro, o me llamaba. Entonces tenía 20. Mi hermanita, Brisa, tenía 8 y era de las que no se cansan, que si vamos al arroyo, que si me subes al mezquite, que si me compras una paleta cuando bajamos al pueblo. Una tarde se metió sola al corral de atrás, donde hay un pozo seco tapado con tablas. Dijo que oyó que la llamaban desde abajo, como si alguien le hablara quedito, y levantó una tabla para asomarse. No cayó, pero volvió pálida, con la mirada rara, y esa noche empezó lo malo. Primero fue calentura. Luego una tos que le cortaba el aire. Al tercer día ya no quería comer y se quedaba mirando fijo a la esquina del cuarto, como si ahí hubiera algo. Mi mamá rezaba y lloraba en la cocina, mi papá se quedaba en el corredor, sin hablar, con el cigarro apagado, mirando el monte. Yo me hacía el fuerte, pero por dentro se me juntó una desesperación que quemaba. Bajamos con la mula al consultorio del pueblo. El doctor cobró lo que quiso, nos dio jarabes e inyecciones, dijo que era infección. Nada le hizo. Brisa empeoró, y una madrugada tosió sangre en una servilleta. Mi mamá gritó que se nos iba. Mi papá quiso ir por otro médico más lejos, pero era tarde. Ese mismo día fui por sal y petróleo a la tiendita de don Nicasio. Ahí estaba Benita, la curandera, sentada con su rebozo oscuro. Hablaba sin prisa, como quien cuenta una verdad vieja. Dijo que hay enfermos que no son del cuerpo, sino del susto que se pega, que a veces una sombra ajena se les arrima, y si uno no la despega, se los lleva. Contó del panteón viejo, el de la lomita, y de una sepultura sin cruz, hecha de piedras, que nadie reclama. Dijo que esa sepultura oye cuando uno llega con necesidad grande, que si el que pide reza hasta que raye el día, se cumple el favor, pero el pago viene después, a su modo. Don Nicasio se santiguó y le pidió que no siguiera. Ella solo lo miró, como si ya supiera en qué acaba todo. Esa noche, al ver a Brisa respirando como si se le fuera la vida, yo no pensé mucho. Agarré el machete, el quinqué y un cerillo, y me fui sin decir palabra. El camino al panteón es pura piedra suelta y espina, la luna se tapaba con nubes y el viento levantaba polvo que se metía en la boca. Cuando llegué, la cerca estaba caída, adentro, las cruces estaban torcidas, recargadas unas en otras, y la capilla sin puerta parecía una boca abierta. Ahí nadie entra de noche, dicen que está maldito desde la época de la mina. Busqué el mezquite grande. Debajo estaba el montoncito de piedras, sin nombre, sin tabla, sin nada. Me quedé parado, oyendo mi corazón. Me acordé de Brisa llamándome enano cuando quería que la cargara. Me hincé. La tierra estaba fría. Junté las manos y dije lo que traía atorado, que la salvara, que yo daba lo que pidiera. Empecé a rezar. Padre Nuestro, y otro, y otro. En el tercero el quinqué bajó su lumbre, como si le faltara aire. Se me erizó la piel. A un lado del oído sentí una respiración que no era mía, no era voz, pero una idea se me metió clara: sigue. Quise levantarme y no pude, como si la tierra me tuviera agarrado. Seguí rezando sin descanso. Si me callaba un segundo para tomar aire, sentía una presión junto al hombro, como cuando alguien se te pega demasiado. El olor a tierra mojada se hizo fuerte, y por ratos oía piedritas rodar dentro del panteón, ramitas romperse, pasos suaves que daban vuelta alrededor de mí. Yo no miraba atrás. Las cruces parecían moverse con las nubes. Abrí los ojos una vez y vi, junto a mis rodillas, una mancha oscura que no correspondía con la luz del quinqué. No era mi sombra. Se estiraba despacio hacia mis pies, como si buscara amarrarse. Cerré los ojos y recé más rápido, diciendo el nombre de Brisa entre oración y oración, hasta que se me secó la boca y se me adormeció la lengua. La noche se hizo larguísima. El frío no venía de afuera, venía de dentro, como si me apagaran por partes.
Varias veces sentí que me iba a caer, pero el miedo me sostuvo. Cuando por fin cantó un gallo muy lejos, el aire cambió. La presión se aflojó, el olor se fue retirando y el viento volvió a ser viento. El cielo del oriente empezó a clarear. Me levanté como pude, dejé el machete tirado y salí tropezando, sin voltear. Llegué al rancho con la ropa empapada de sudor frío. Mi mamá estaba en la puerta. No preguntó nada, solo me jaló y me metió. Brisa estaba sentada en la cama, tomando caldo a traguitos, ya no respiraba con ese esfuerzo que nos había espantado. Me miró y sonrió, chiquito, como si despertara de una siesta. Mi papá dijo que fue un milagro. Yo asentí, porque no tenía cómo explicar lo otro. Al tercer día, con el sol pegando duro, salí al corral. Vi la sombra del techo, la del poste, la del balde. Miré al suelo donde yo estaba parado y no había nada. Me moví de un lado a otro. Nada. Se me aflojó el estómago. En la tarde fui con mi mamá a la capilla del pueblo. Me acerqué al agua bendita y en el charco del atrio seguí sin verme. Mi mamá me tocó la cara y dijo que andaba desvelado. Yo no le conté. Fui al espejo del cuarto de mi mamá, uno viejo, rayado. Vi la pared, la cama, la ventana, donde debía estar mi cara había una mancha sin forma, como vidrio empañado. Acerqué la mano y mi mano sí se veía, pero mi rostro no. Me fui a la pila y me asomé al agua. El agua reflejó el cielo y las ramas, pero a mí no me devolvió. Desde ahí empezó mi desgracia, despacito, sin hacer ruido. En las fotos yo salía como un borrón. A veces me saludaban y luego preguntaban quién era. Un día mi papá me llamó por el nombre de un pariente muerto, se quedó serio, como si no entendiera por qué le salió. En la noche era peor. Varias veces desperté con la boca rezando sola, sin que yo lo decidiera. Sentía el mismo olor a tierra mojada y la misma presión detrás de mí, muy cerca. Los perros del rancho se quedaban callados, escondidos, y ni con pedradas se movían. Yo prendía el quinqué y miraba el rincón más oscuro del cuarto, la oscuridad parecía juntarse ahí, más densa, como si estuviera esperando. Quise decir mi nombre en voz alta, como para amarrarme a algo. Abrí la boca y la palabra no salió, se me cerró la garganta, me salió un carraspeo y nada más. Ahí entendí que el pago no era una sola cosa, era irme quitando de a poco. Una tarde me encontré a Benita en el camino. No tuve que preguntarle. Me dijo, sin sorpresa, que el que está bajo esas piedras no tiene nombre, por eso busca el de los vivos, que quiere la cara para poder mirarse, que quiere la marca en el suelo para sentirse de este lado. Me dijo que yo ya había dado una parte y que el resto se cobra con paciencia. Al amanecer siguiente fui al panteón, porque de noche ya no me atrevo. Llegué al mezquite. El machete seguía ahí, medio enterrado, lleno de óxido. Me agaché a recogerlo y vi, entre las piedras, un pedazo de vidrio, como de espejo. Lo tomé. En ese vidrio, por primera vez en mucho tiempo, vi mi cara completa, pero mis ojos no miraban al frente, miraban hacia mí desde abajo, como si yo estuviera parado al borde de un hoyo. Solté el vidrio y me fui corriendo, sin saber a dónde. Desde ese día, cada que me vence el sueño, despierto con el rezo en la boca. Siento que alguien espera, paciente, como esperan las cosas del monte. Brisa vive, gracias a Dios, y sigue llamándome nano, pero a veces se queda pensando un segundo, como si la palabra se le fuera a olvidar. Si usted llega a leer esto, acuérdese de mi nombre aunque sea una vez. No vaya a esa sepultura. No crea que la fe compra todo, hay favores que se pagan quitándose del mundo, poquito a poquito, hasta que ya no queda ni reflejo. La galera que traga. Me llamo Irene y en 2016 recibí una herencia que nadie quiso, un terreno con una casa vieja en la sierra, entre Veracruz y Puebla, a una hora larga de terracería desde el pueblo más cercano.
Yo vivía en Monterrey y trabajaba con textos, corrección y subtítulos, así que me bastaba con una computadora y algo de internet. Me pareció buena idea irme, menos gasto, aire limpio, silencio, la promesa de empezar de nuevo. La casa principal se podía habitar con limpieza y unos arreglos. Lo demás era ruina, cercas caídas, corrales vencidos, una noria tapada con tablones, un gallinero torcido, y al fondo, casi pegada al lindero del arroyo, una construcción larga que en mi familia nombraban como si fuera persona, la galera. No era bodega común. Era madera gruesa sobre un zócalo de piedra alto, techo de teja vieja, sin ventanas, solo ranuras de aire cerca del techo, y casi todas estaban cerradas desde afuera con tablas, clavos y alambre. La puerta doble estaba amarrada con una cadena tan pesada que parecía de ancla y un candado macizo, lleno de óxido. El lugar se veía viejo, sí, pero sobre todo se veía cerrado con intención, como si alguien hubiera querido asegurar que nada se moviera ahí dentro. El primer mes me dediqué a la casa. Limpié, acomodé, cambié focos, pagué un servicio satelital que funcionaba a ratos, y me acostumbré a las noches sin ruido de ciudad. En el día, el monte olía a pino y a tierra seca, por la tarde bajaba una bruma alta y el terreno se quedaba quieto, demasiado quieto, como si escuchara. Del pueblo, San Isidro del Monte, contraté a un hombre para deshiervar y reparar una parte de la cerca. Se llamaba Lázaro, de pocas palabras. El primer día, sin que yo se lo preguntara, miró hacia el fondo y dijo, ahí atrás no se meta cuando ya oscureció. No lo dijo con tono de consejo amable, lo dijo como quien pone una regla. Esa misma semana un perro me siguió desde la tienda. Flaco, oreja lastimada, ojos atentos. Se quedó conmigo sin que yo lo pidiera y le puse pardo. Fue leal desde el primer día, pero también me enseñó algo que yo no veía. Cada vez que caminábamos hacia la galera, a unos 20 pasos se detenía, bajaba el cuerpo, metía la cola y soltaba un gemido bajo, como si le doliera respirar. Si yo avanzaba, él no, daba media vuelta y se iba a la casa. Intenté llevarlo con correa una vez y se tiró al suelo, rígido, con los ojos clavados en el fondo. Luego fueron los pájaros. Había cuervos, zanates y gorriones por todos lados, pero la teja de la galera se mantenía limpia. Volaban cerca y aún así evitaban pasar justo por arriba, como si el aire encima tuviera filo. Eso me pareció raro, pero me dije que los animales reaccionan a cosas que uno no entiende, corrientes, olores, quizá nidos de avispas. El primer sonido llegó una noche sin luna. Yo estaba en la cocina tomando agua, con la luz apagada, cuando escuché una exhalación lenta y profunda, como un fuelle grande. No fue viento. Afuera las hojas estaban quietas. El sonido venía del fondo, de la galera. Me quedé congelada, esperando que se repitiera, y se repitió. Exhalación, pausa, y luego un crujido pesado, sordo, como si algo de mucho peso se acomodara sobre tablas. Esa madrugada Pardo no ladró. Se levantó, miró hacia la puerta y se escondió debajo de mi cama. Desde ahí soltó un gruñido tan bajo que más que sonido era vibración. Los días siguientes intenté convencerme de que era la madera enfriándose. Pero el patrón se instaló como reloj, entre 2:30 y 3, primero el silencio absoluto, luego la exhalación y después el movimiento interno, a veces como si arrastraran un costal enorme por el piso, a veces como si algo caminara lento y torpe, buscando sitio. A la semana le pregunté a Lázaro qué había sido ese edificio. Dejó el machete en el suelo, se quitó el sombrero y tardó en contestar, como si al hablar fuera a abrir algo. Al final dijo, esa no era para guardar maíz. Ahí se guardaba lo que no se podía enterrar. No quiso explicar más. Solo agregó, no la toque y no la nombre de noche. Eso fue lo que empezó a cansarme, no el miedo como golpe, sino el miedo como costumbre. Dormía mal. Trabajaba mal. El aire, sobre todo en la parte trasera de la casa, se sentía pesado, como cargado. Y llegó un olor, leve al principio, a fierro guardado, a moneda vieja, a humedad encerrada.
El olor venía en ráfagas cuando el viento traía aire desde el arroyo. Un día fui al pueblo por víveres y una señora me reconoció por el apellido. Me preguntó si yo era la de la casa del arroyo. Asentí y la mujer me agarró del brazo, fuerte, con urgencia. Me dijo que buscara al rezandero, el que vivía al final de la calle, porque en ese terreno las cosas se cobran. Fui por pura necesidad de entender. El rezandero era muy mayor, ojos claros, voz baja. No me pidió detalles, me hizo una sola pregunta, si la puerta de la galera tenía clavos puestos en forma de cruz. No supe responder. Le conté del candado, de la cadena, de las ranuras tapadas. El viejo bajó la mirada y me dijo que esa galera se cerró en 1979, después de una fiesta en la que se perdió una niña del pueblo. La buscaron días enteros. Cuando se cansaron, el dueño del terreno se encerró y martilló sin parar hasta que oscureció. No es que se oiga, dijo el viejo, casi sin mover la boca, es que aprende. Me explicó que el sitio toma ritmo de quien habita alrededor, que se vuelve más insistente si lo escuchan, y que el peor error es creer que está lejos solo porque está cerrado. Esa noche esperé despierta, por terquedad. A las 3:10, todo quedó en silencio, incluso los grillos. Me asomé por la ventana y vi la mancha larga de la galera recortada contra el cielo. Entonces escuché una exhalación, pero no venía del fondo. Venía del pasillo de mi casa, a espaldas de mí, como si alguien respirara pegado a la pared, imitando mi propio ritmo. Me giré con la lámpara alzada, apuntando a la nada, y sentí la piel de los brazos erizarse como si me hubiera rozado aire frío. No había nadie, pero el sonido siguió, 2 veces, 3 veces, y en ese mismo instante retumbaron los 3 golpes allá atrás, más fuertes que nunca. El vidrio de la cocina vibró. El piso vibró. Y después del tercer golpe, en vez de la exhalación habitual, se oyó un golpe seco, distinto, como si algo desde dentro hubiera pegado contra la puerta con desesperación. Pardo salió del cuarto y se puso frente a la puerta principal, tieso, mirando hacia el fondo. No ladró. Temblaba. Yo quería cerrarlo en la casa, obligarlo a quedarse conmigo, pero esa madrugada él decidió otra cosa. Rascó la madera, lloró como si le doliera el pecho, y cuando le abrí para calmarlo, se fue hacia la oscuridad del terreno, no hacia el camino, sino hacia el arroyo. Nunca regresó. Lo busqué al amanecer por horas. Grité su nombre hasta quedarme ronca. Revisé la noria, los corrales, la maleza. No encontré huellas claras, solo surcos en la tierra, líneas como de arrastre que iban desde la zona donde él se detenía hasta la base de piedra de la galera. Me acerqué lo suficiente para ver el candado y juro que, por un segundo, pareció que la cadena se tensaba sola, como si alguien la jalara desde dentro, probando. Esa tarde empaqué. No hice limpieza. No hice planes. Metí computadora, papeles, ropa, cargadores, y salí antes de que bajara el sol. Para irme tuve que pasar frente a la galera. En ese trayecto vi algo que me dio náusea, la madera no se veía igual. Donde antes era recta, ahora parecía abombada, como si empujara desde adentro contra sus propios clavos. Y el olor a fierro guardado era ya claro, como si lo hubieran abierto junto a mi cara. Sentí, con una certeza física, que esa cosa ya me conocía. No me perseguía porque no lo necesitaba. Bastaba con esperar. Me fui a Jalapa y renté un cuarto. Dormí con luz prendida durante semanas, no por temor a la oscuridad, sino por temor a escuchar otra vez ese ritmo entrando y saliendo. Intenté vender el rancho. Un agente del pueblo fue una vez. Al volver me llamó nervioso. Dijo que la casa estaba bien, pero que la galera ya no se veía pareja, que el zócalo de piedra tenía grietas nuevas y que el olor era peor. Me sugirió, sin decirlo, que me olvidara. Yo pensé que con huir se acaba una historia. Me equivoqué. En diciembre de 2017 un primo lejano me escribió. Me preguntó si seguía viva. Me mandó una foto tomada desde el camino, la galera a lo lejos, todavía cerrada,
pero con una esquina del techo levantada, como si desde dentro alguien hubiera empujado la teja hasta romperla. En el pasto, aunque el sol pegaba de frente, se veía una sombra rara y, dentro de esa sombra, 3 marcas alineadas, como golpes en la tierra, demasiado perfectas para ser casualidad. El mensaje decía algo peor: ese mes se habían perdido 2 animales en San Isidro del Monte, y varias personas juraban que en la madrugada se oían 3 golpes, no del rancho, sino siguiendo el arroyo, como si la galera hubiera empezado a mover su llamada por la sierra. No respondí. Cerré la conversación. Bloqueé. No por falta de curiosidad, sino por miedo a que leer más la acercara, a que nombrarla la hiciera voltear. Desde entonces, cuando el reloj marca las 3 y me despierto por cualquier cosa, me quedo inmóvil, escuchando mi casa de ciudad, las tuberías, los pasos del vecino, el ruido normal de un edificio. A veces, en ese silencio breve, siento que el aire cambia de densidad, como si otro ritmo intentara acomodarse al mío. Y me acuerdo del aviso que ignoré al principio: hay lugares que no están abandonados, solo están cerrados mientras aprenden quién eres. La sal que camina. Me llamo Evaristo Salas, cumplí 62 en 2008, cuando todavía había quien bajaba a pie entre Charcas y Estación 14 por veredas viejas. Mi rancho, Los Tepetates, queda en el altiplano potosino: casa de lámina, paredes remendadas, patio de tierra, corral chico y una cocina que huele a humo aunque esté apagada. A un lado está la cuesta del Salitre, la bajada directa al pueblo. Antes fue ruta de arrieros con burros cargados de costales, y en ciertas piedras sale un polvillo blanco, amargo, que se pega a la piel cuando hay humedad. De día es fea pero conocida, piedra suelta y espinas; de noche, sobre todo en noviembre, se vuelve otra cosa, porque baja una neblina espesa que borra el camino y apaga los sonidos. Yo siempre fui callado, no por misterio, sino porque el campo enseña a oír. Por eso me acuerdo con claridad de la tarde en que los animales se callaron sin motivo. Mi mujer, Marta, se enfermó de golpe, calentura y una tos seca que la doblaba. Probé tés y vapores, miel y plantas, nada. La vi consumirse rápido, pálida, con los ojos idos, apretándome la mano como quien se agarra de un banco para no caer. Bajé al pueblo al día siguiente, el enfermero la revisó y me dijo que ya no era cosa de remedios, que había que ir a la clínica de Estación 14 por antibiótico fuerte. Para llegar había 2 caminos, la vuelta larga por la carretera y la cuesta del Salitre, directa. El problema era que el sol ya se estaba metiendo y yo no tenía coche, solo mis piernas y una lámpara vieja de pilas. Ahí me acordé de lo que contaban los viejos. Decían que en esa cuesta aparecía un arriero que no hacía ruido, un hombre que pasaba con recua sin que sonaran las pezuñas. Decían que los burros traían mirada de gente y que lo que cargaban no era mercancía. Yo siempre me burlé por dentro, porque el trabajo te vuelve práctico y el orgullo te vuelve necio. Pero esa tarde, con Marta ardiendo de fiebre, sentí respeto del que no se aprende en misa. Me eché el morral al hombro, metí agua, piloncillo, el machete por costumbre, y la lámpara. Salí al patio y el aire me cortó la cara. La neblina venía bajando desde los lomeríos, primero como humo, luego como pared. El perro, el chato, se metió bajo una tina volteada y no ladró. Los burros se quedaron junto al corral, orejas tiesas, hasta las gallinas se acomodaron sin ruido. Eso me apuró más que cualquier cuento. Empecé a bajar. Al principio todavía distinguía las piedras grandes del lindero, pero la neblina cerró hasta dejarme en un mundo chico, hecho de 2 huellas y la luz amarilla. En la cañada el frío se puso húmedo y pesado, y ahí me llegó un olor que no era de campo: cuero viejo empapado, corral antiguo, y debajo un tufo como de piedra recién golpeada por rayo, un olor que pica por dentro y te deja la boca amarga. Quise convencerme de que era imaginación, pero el silencio no me dejó mentirme. No se oía un grillo, ni un tecolote, ni el roce de las ramas. Mis pasos caían apagados, como si la tierra se los tragara. La lámpara empezó a titilar,
no como cuando se mueren las pilas, sino como si algo jugara con la corriente. En cada parpadeo la neblina parecía moverse por su cuenta, en remolinos lentos, sin viento. Me detuve sin querer, contuve la respiración, y supe, con una certeza que sale de la espalda, que ya no iba solo. La neblina frente a mí se abrió despacio, y aparecieron primero unas orejas largas, luego un gnomo, luego otro. Eran burros en fila, cargados con bultos. No se oía nada, ni jáquima, ni cascabel, ni pezuña, avanzaban como si flotaran sobre la terracería. Detrás caminaba un hombre con gabán oscuro y sombrero de ala ancha. No le vi la cara, la tenía enterrada bajo el ala, pero sentí que miraba hacia mí sin apuro. Los burros pasaron a pocos pasos, uno volteó la cabeza y se me secó la garganta. No eran ojos de bestia, eran ojos de persona, grandes, húmedos, cansados, traían una tristeza vieja, como si ya no pidieran nada. De uno de esos ojos cayó un hilo de lágrimas que brilló un segundo en la luz y se perdió en el pelo mojado del animal. Yo quise santiguarme y no pude, el brazo no obedecía. La lámpara parpadeó otra vez y alcanzó a alumbrar el primer bulto. No era costal normal, era una forma rígida envuelta en manta, amarrada con lazo viejo. En la manta se marcaban dedos, como si alguien apretara desde dentro buscando aire. No grité, el miedo me dejó mudo. El arriero levantó una mano, no para saludar, sino como quien cuenta, marcó un número en el aire con un gesto lento, y sentí que ese conteo era para mi casa. Entonces la lámpara se apagó del todo. La oscuridad dentro de la neblina no fue negra, fue blanca, una blancura sin fondo que daba más miedo porque no tenía borde. Sentí un arrastre muy cerca, como manta rozando la terracería, venía hacia mí, sin prisa. Di un paso atrás, resbalé, caí de rodillas, la tierra estaba helada. Busqué apoyo con la mano, toqué una piedra lisa, la aventé al frente por instinto, y no la oí caer. Ahí el cuerpo reaccionó, me levanté a ciegas y corrí cuesta abajo. Corrí tropezando, cayendo, levantándome, sentía el pecho arder y el olor pegado a la nariz. No escuchaba nada detrás, y esa ausencia era peor, porque la cabeza llena los espacios. Cuando por fin vi luces, eran focos amarillos en postes y el ruido del generador, era la estación con perros ladrando y voces de gente. Entré a la clínica, dije lo mínimo, pagué con billetes arrugados y salí de inmediato. No quise quedarme ni un minuto más bajo esas lámparas, como si la calle también pudiera contarse. Llegué al rancho ya entrada la madrugada, la neblina seguía baja, pero el patio tenía una línea blanca desde el portón hasta la puerta de la cocina, como si alguien hubiera tirado granillo de sal con cuidado. Me agaché, lo toqué con la yema, era áspero y frío. El chato seguía escondido y no quiso ni olerme. Entré, le di la medicina a Marta, y esa misma noche la oí respirar parejo, como si la fiebre hubiera soltado la cuerda. Yo no dormí. Me quedé sentado frente al fogón apagado, cada tanto me parecía sentir un roce en el patio, y una vez la puerta tronó sin que hubiera viento. Al amanecer salí, la línea blanca seguía, y en la tierra húmeda no había huellas. La neblina se fue con el sol, pero el olor no se fue, se quedó en mi ropa y en mi garganta. Marta mejoró en 2 días, recuperó fuerzas, volvió a comer, volvió a hablar de la vida como si el susto no hubiera pasado. Yo asentía, y por dentro guardaba el miedo como quien guarda una espina. A la semana encontré, detrás del tinaco, un lazo viejo con nudos de arriero. Al tocarlo me quedó sal en los dedos. En la nopalera apareció un puñado de granillo amargo, y en el corral, junto al comedero, hallé una manta doblada que olía a cuero mojado y a piedra quemada. La enterré lejos. No dije nada en el pueblo, hasta que un día, sin querer, se me soltó la pregunta. Un anciano me explicó lo mismo que otros ya sabían. Por la cuesta del salitre pasa una recua que no se escucha, el arriero no carga comida, carga lo que se va a llevar. Cuando alguien está a punto de irse, baja a medir, a marcar, a ver si ya le toca, si regresa a la casa, deja la sal como señal, como si pusiera una raya para recordar el camino de vuelta. Quise olvidar, seguí trabajando, arreglando cercas, yendo al mercado.
pero desde aquel año cada noviembre me encuentra distinto. Cuando la neblina baja, los animales guardan silencio y a mí se me aprieta el estómago. Una madrugada sentí peso sobre el techo de lámina, como pasos lentos que no hacían ruido, solo un leve hundimiento. Al amanecer vi granos de sal alineados en la canaleta, uno tras otro, y una cuerda vieja colgando de una esquina, como si alguien hubiera marcado la casa otra vez. Desde entonces no bajo por esa cuesta cuando el sol empieza a caer. Si hace falta medicina o lo que sea, espero al día siguiente. Y aún así, cuando llega noviembre y la neblina tapa los nopales, vuelvo a oler el cuero mojado, vuelvo a sentir la boca amarga, y me acuerdo del gesto del arriero contando en el aire. Lo peor no fue verlo aquella noche, lo peor es entender que no se equivocó, que solo se esperó, porque la línea de sal, cada año, aparece un poquito más cerca de mi cama. Relevo de madrugada. El rancho La Tinaja está pegado a un pueblo chico de la Sierra de Durango. Mis viejos nacieron aquí y aquí sigo yo. Me llamo Marina Rangel, tengo 31 años, y en 2006 ya sabía que en el monte hay cosas que no se explican, solo se soportan. La vida era la misma, alzarme con la primera luz, atender animales, ir a la milpa, volver cansada, cenar poco y dormir temprano. Lo único que quebraba esa costumbre llegaba cuando la noche estaba más cerrada, antes de que clareara, un silbido largo, parejo, sin gracia, con una caída leve al final, como si alguien midiera distancia con la boca. Ese silbido aparecía con calor o con frío, con luna o sin luna. Y no venía de un solo lado. Una madrugada parecía salir del ojo de agua, la siguiente, de la loma de las Cruces Viejas, otras veces se sentía detrás del corral, como si diera vuelta lenta a las casas, sin prisa, como quien conoce cada piedra. Lo escuché bien por primera vez a los 9 años. Dormía en el cuarto de adobe con mi abuela Clara. Me despertó el frío y la urgencia de salir al patio. Me puse un suéter y, en cuanto mis pies tocaron el piso, el silbido entró por las rendijas, nítido, demasiado humano. Se sostuvo, cayó un instante, volvió igual pero más lejos, luego regresó, más cerca, como si caminara sin pisar. Los perros no ladraron. Mi abuela murmuró una oración y me jaló del brazo para sentarme a su lado. No dijo nada. Al amanecer, los gallos cantaron y el mundo fingió ser normal. Con los años el silbido se volvió parte de las madrugadas. Nadie lo nombraba. Si un niño decía el silbador, lo callaban como si hubiera soltado una mala palabra. Mi abuela, que no le temía a fiebre ni a alacrán, se ponía seca cuando empezaba, a veces dejaba un plato de sal en la mesa, otras colgaba un cordón negro detrás de la puerta. Una tarde, desgranando elote, le pregunté qué era. Tardó en contestar, con la mirada fija en el cerro. Es el que busca relevo, dijo. El que no llegó a su cruz. Luego trazó una línea de sal en el umbral. Su silencio valía más que un regaño. Ese año llegó un hombre de fuera a trabajar en la cantera donde sacan laja. Se llamaba Esteban Aguirre. Era educado, callado, no tomaba y se levantaba antes que todos. Rentó un cuarto en casa de mis tíos, a unos pasos del corral. Se ganó rápido el aprecio porque no fallaba y porque no preguntaba de más. Hasta que lo despertó el silbido. Una mañana, con el café en la mano, preguntó si había algún aparato que hiciera ese ruido. Nadie le contestó. Esteban entendió y ya no insistió. Esa noche el silbido cambió. No fue más fuerte, fue más cercano, como pegado a su puerta. Yo estaba despierta cuando el sonido se detuvo justo ahí. De golpe todo quedó mudo, hasta los grillos. Me asomé por una rendija. El patio estaba bañado por luna, quieto. La puerta del cuarto de Esteban se abrió hacia adentro, despacio, sin chirriar. No vi a nadie, pero vi que el suelo frente a la puerta se oscureció de un modo raro, como si algo sin forma se arrastrara pegado a la tierra. Me llegó un olor a monte mojado y a metal viejo. Sentí náusea.
Me senté en el piso y apreté los dientes para no hacer un sonido. Cuando el primer gallo cantó, el aire volvió a correr. El silbido se apagó como si se hundiera. Al amanecer fuimos a buscar a Esteban. La cama estaba revuelta, su camisa colgada, sus botas junto al catre, sus monedas en un plato. No había huellas en la tierra, ni marcas de forcejeo. Era como si el hombre se hubiera borrado dejando sus cosas para que uno dudara de sí mismo. Mis tíos dijeron que se fue por voluntad. Nadie pronunció lo que todos pensaban. Desde ese día el silbido pareció asentarse cerca del ojo de agua. Yo intenté convencerme de que todo era coincidencia, pero mi abuela me puso un escapulario viejo en el cuello y lo apretó con un nudo que me dolió. No contestes, me dijo. Te va a llamar por tu modo. Desde niña yo silbaba para llamar al perro o avisar en la milpa. Era reflejo. De pronto ese reflejo se volvió peligro. La semana siguiente el silbido empezó a parecerse al mío, como un espejo torcido. Una madrugada lo oí pegado a mi puerta, quieto, sin moverse. Era una boca al otro lado de la madera, insistente, paciente. Sentí el impulso de responder con el silbo corto con el que llamo al perro, como saludo de costumbre. Me mordí la lengua hasta sentir sabor a sangre y me senté en el piso, abrazando las rodillas. El perro se levantó y caminó hacia la puerta con el rabo entre las patas. Lo sujeté del lomo y lo jalé hacia mí. La madera vibró por presión, como si del otro lado hubiera una mano apoyada buscando el punto débil. El silbido se sostuvo y luego cayó suave, satisfecho. Después se mezcló con otro, más lejano. Entendí que no quería espantar, quería que yo contestara, aunque fuera por costumbre. A los pocos días se perdió una becerra. La hallamos al pie de la cuesta, inmóvil. La cuerda seguía entera, pero el nudo estaba deshecho con una paciencia que ningún animal tiene. Hubo que empujarla entre dos para regresarla. Desde arriba del cerro, el silbido sonó una sola vez, largo, como premio. Al mediodía subí a la loma de las cruces viejas. Entre las cruces torcidas vi una nueva que no estaba el mes anterior. No tenía nombre, ni fecha. La tierra alrededor estaba removida y húmeda, como recién trabajada. Tocarla me dio un frío que no venía del aire. En la parte alta colgaba un cordón negro, idéntico al de mi puerta. Ahí entendí, el cordón no era defensa, era marca. Era como decir aquí. Bajé con prisa. Mi abuela me acompañó al corral y clavó una cruz pequeña de ocote en el marco. Esa tarde el silbido sonó en pleno día, lejos pero claro, como si se enojara por la cruz. Esa noche falló la planta de luz y el rancho quedó a oscuras. A la 1 empezó el silbido, cerca, tan cerca que parecía dentro del patio. De pronto se volvió exacto, mi silbido. El perro quiso ir hacia la puerta. Lo abracé. La madera vibró por presión. Entonces escuché, detrás de la puerta, un resuello leve, como de alguien cansado. No dijo palabra. Era un pecho esperando respuesta. No respondí. Me quedé quieta hasta que empezó a clarear. Cuando el cielo se puso gris, el sonido se retiró apagándose, como si se hundiera en la tierra. Salí al patio con el primer rayo. Frente a mi puerta había líneas finas en el polvo, marcando un círculo incompleto. En medio dejaron una piedrita de cantera con una muesca, igual a las que se cortan en el trabajo. Ese mismo día fui con mi tío a la cantera. En la parte más baja, donde guardan herramienta, encontramos una cruz nueva clavada en la pared de piedra, sin nombre, y de ella colgaba un cordón negro mojado. Mi tío se hizo para atrás. Yo supe, sin necesidad de más señales, que Esteban no se había ido, lo habían acomodado. Como quien cumple un turno sin firmarlo. Al atardecer mi abuela me llevó al ojo de agua. Me dio una vela blanca y un puñado de sal. La vela se apagó 3 veces, la cuarta prendió. El agua estaba quieta, pero se formaron ondas, como si alguien soplara desde abajo. En esas ondas vi pasar un gesto, apenas una intención, como si algo mirara desde un sitio donde la hora no pesa igual.
Me entró una calma falsa, dulce, peligrosa. Quise contestar, solo para que se fuera. Arriba, en el cerro, el silbido sonó una vez, largo, y se cortó de golpe. Luego sonó más lejos, por primera vez en semanas. Regresamos sin hablar. Desde entonces volvió menos seguido. Ya no da vueltas, se queda cerca del ojo de agua y suena como aviso de camino. Cada vez que aparece, me quedo inmóvil. Aprendí a no mover la lengua, a no dejar escapar ni el aire, a no responder por costumbre. Aprendí que el miedo no se va, se administra. De día, cuando oigo un silbo de un vecino, se me eriza la piel. En las puertas ya hay cruces, salen las esquinas, y nadie silba por juego. Sigo aquí, en la tinaja. Y cuando llega la madrugada más cerrada, espero con los ojos abiertos, porque sé que un día el silbido no va a buscar a otro, va a volver a buscar mi modo, y si me equivoco una sola vez, me tocará ser relevo. Pueblo aparecido. No escribo esto por gusto. Desde hace meses el recuerdo me rompe el sueño y me pudre las madrugadas. Me llamo Rafael Ortega, ingeniero forestal, y lo ocurrido fue en agosto de 2011, en la parte más remota de la Sierra Hidalguense, donde los caminos son venas de lodo y los cerros guardan los secretos como si fueran féretros. Mi abuela Clarisa vivía en Santa Águeda, un caserío de 30 chozas colgado de una ladera. Llegar implicaba 6 horas de brecha desde Ixmiquilpan. Fui a verla por culpa, 3 años sin visitarla desde la muerte de mi abuelo. Quería pasar una semana, cuidar su parcela y marcharme. La tercera noche un temblor me arrojó del catre. Salí al patio y vi fogonazos azules sobre la ladera opuesta, poco más de 4 kilómetros al norte. No había nubes ni ruido, el suelo latía al compás de cada destello. Duró 20 minutos y luego se apagó todo. Al amanecer ordeñábamos cuando el viejo Laureano llegó corriendo. Juraba que en el Valle de la Alfalfa, donde jamás hubo nada, había aparecido un pueblo entero. En media hora 20 vecinos, yo incluido, atravesamos los sembradíos. El claro nos dejó sin aliento, 15 casas de adobe alrededor de una plaza desierta. Paredes desconchadas, vigas podridas, puertas a punto de caer, pero con polvo recién removido en la hierba, señal de que aquello había brotado durante la noche. Nos dispersamos. Dentro de las viviendas hallamos radios de bulbos, lámparas de petróleo y fotografías sepia de gente con ropa de los años 30. Todo intacto, como si los dueños hubiesen salido a misa minutos atrás. Llegué a la iglesia. Sobre la puerta, pintado con cal fresca, rezaba Nuestra Señora del Olvido. En el altar descansaba un crucifijo ennegrecido clavado en un bloque de roca volcánica. Lucio, un jornalero, me señaló los bancos. Cada asiento tenía tallado un nombre distinto y la misma fecha, 17 de agosto de 1937. Era 18 de agosto de 2011. 74 años exactos. Los vecinos discutían si quemarlo todo o avisar a la policía. Un viento helado barrió la plaza, sonaron 3 campanadas graves, aunque el campanario estaba vacío, y el suelo tembló con un solo sacudón. La mayoría huyó. Una figura emergió entre las casas, mujer alta, rostro cubierto por un velo. No caminaba, se deslizaba. Al llegar murmuró sin mover los labios, recuerda. Desmayé. Desperté cuando me arrastraban de vuelta a Santa Águeda. Esa tarde vimos levantarse una columna de polvo sobre el pueblo fantasma, seguida de un trueno seco. Después, silencio absoluto. Varias familias abandonaron Santa Águeda, mi abuela se negó. Me pidió que no regresara. Un mes después un derrumbe cerró el camino y la señal se perdió. Al mediodía siguiente, contra todo sentido común, regresamos unos cuantos para documentar lo visto. Yo llevaba mi cámara, Laureano, una pala, César, un costal para recuerdos. El calor estiraba las sombras cuando cruzamos la plaza. Los clavos chorreaban óxido como si hubiesen envejecido décadas en horas. Laureano golpeó el piso y el metal devolvió un eco hueco, profundo, como si existiera una cavidad bajo la casa.
César encontró 2 monedas de plata con la efigie de Lázaro Cárdenas y la fecha 1936. Al instante se ennegrecieron y se le pegaron a la piel, hubo que sumergirlas en agua helada para arrancárselas. En la iglesia el aire era irrespirable, cargado de incienso rancio. Fotografié el crucifijo y la pantalla mostró la nave llena de feligreses de otra época. Miré alrededor, seguía vacía. Laureano tomó una foto con idéntico resultado. Pasos precipitados corrieron por los corredores, la puerta se cerró de golpe y las campanas invisibles repicaron sin orden. El crucifijo vibró y un hilo de sangre descendió desde la corona hasta la piedra. Cuando la puerta se abrió, la luz exterior tenía un tinte sepia, las casas aparecían recién encaladas y gallinas picoteaban la calle. Corrimos, la plaza se alargaba como si nos tragara. Al cruzar el lindero, el color volvió y el caserío se mostró otra vez derruido. Decidimos marcharnos y pactamos no contar nada. Yo rompí esa promesa al escribir esto. 9 años después, en noviembre de 2020, volví con un dron y 2 guías rarámuris. No hallamos rastro del pueblo ni de Santa Águeda, solo ruinas devoradas por bejucos. Entonces uno de los guías gritó, en medio del valle, clavado en la tierra, estaba el crucifijo ennegrecido. Sujetaba una nota amarillenta, Nuestra Señora del Olvido protege a los que callan. Debajo, mi nombre completo. El guía mostró una ampolla sangrante en la palma. Tomé la cruz y sentí latir la madera, la solté. Cayó de pie, clavándose otra vez. Esa noche las campanas me siguieron en sueños y amanecí cubierto de tierra húmeda. Desde entonces cada madrugada se repite la escena, destellos azules, temblor, la mujer del velo susurrando recuerda. Siempre encuentro arcilla fresca junto a la cama, como si caminara dormido hasta el valle y volviera. Hay aldeas que se alimentan de la memoria de quienes las vieron. Aparecen donde menos se espera y se llevan algo de quien las mira. Si alguna vez escuchas campanas donde no hay campana, no mires atrás, podría ser el pueblo aparecido buscando un nuevo nombre para tallar en sus bancas. Lo juro por mi sangre. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.